sí, se estaba haciendo ayer el proceso de pago, pero me salió ahí un error, no sé. ¿Qué Como, error te sale, hijo? Hija, es perdón. que no me salía la ventana emergente donde debe uno colocar la verificación del correo Ya te que le salió. envían. No, no me salió. Voy a intentarlo, voy a ver, pero Sí, ayer no. inténtalo desde donde dice inscripciones en línea, hazlo desde ahí, ¿vale? Ah, sí, yo lo estaba haciendo por ahí, sí, señor. Bueno, te agradezco. Wilder, ¿qué tienes por decirme? Wilder, ¿tienes la mano levantada o te la bajo? Ah, ya la bajo. Bien, perfecto. Ahora sí. Pregunto, voluntariamente, sin ver lo que está acá, ¿qué es un indicador? ¿Qué entienden por un indicador? ¿O qué es un indicador de gestión? Los escucho. Otálora, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo vas, hija? Bien. Ah, bueno. Hija, ¿qué es un indicador de gestión? Que no se noten las ganas de Es participar. como fijar, bueno, el objetivo que tiene la empresa. ¿Qué más? Profe, yo creo que pues un indicador es como algo que nos permite medir, de cierto modo, el proyecto, medirlo. Y pues ya sea qué tan bueno es, no sé, si está logrando los objetivos o algo así, ¿no? Bien, Aidali, bien. Eso es que yo quiero que se arriesguen. Bien, Aidali. Un indicador es, o nos sirven más bien, para medir el desempeño de un proceso, de un proyecto, de una actividad, de lo que ustedes consideren medir. ¿Y por qué hablamos de indicadores en la gestión de los proyectos? Porque los indicadores proporcionan la base para supervisar y evaluar un proyecto. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo así que para supervisar y evaluar un proyecto? Entonces se los transfiero con un simple ejemplo o en su defecto una pregunta. ¿Cómo ustedes saben que van bien en la universidad? ¿Por las notas? Bien, Zuli, por las notas. Entonces, ¿las notas es el indicador o la nota es la meta? El El indicador. indicador. El indicador, perfecto. Bien, entonces aquí, primera aclaración. Los indicadores no pueden ser metas. ¿Perfecto? Su indicador es la forma que me permite alcanzar las metas. Entonces, si ustedes me imagino cuando iniciaron semestre con formulación y evaluación de proyectos, los que ya me conocen, dijeron, bueno, es el profesor Julián Chavarro, a un 5 no le podemos aspirar, conformémonos con un 3.8, es la meta, ¿cierto? ¿Me equivoco? Estoy diciéndolo jocosamente, no estoy diciendo que así sea. Entonces, como esa es la meta, ustedes tienen que garantizar dentro del ejercicio del aprendizaje de la asignatura en el semestre mediciones o notas parciales que les puedan garantizar el cumplimiento de la meta. ¿Y cómo logran obtener esa nota? Ejecutando actividades.
Y cuando las ejecutan, los miden mediante la nota. Y entonces supongamos que la meta era 3.8 para Aidali y Aidali sacó 3.5. Aidali, ¿qué puedes concluir? Si tu meta era 3.8 y sacaste 3.5, ¿qué podrías inferir? Que algo está fallando, que en algo estoy fallando, que no me está permitiendo, pues, no sé. Bien, que algo está fallando, independientemente de que Aidali conteste como nerviosa, riéndose, ¿cierto, Aidali? Interpreto así. No, para nada, no estoy nerviosa. ¿No? No, mentiras. Ok. Entonces, el indicador me manifiesta, no cumpliste la meta, estás bien en cierta medida, pero en algo fallaste. Entonces, como los indicadores proporcionan la base para supervisar y evaluar el proyecto, ese ranqueo, ese ranking del valor generado por el indicador, comenzamos a supervisar qué está pasando. La meta era 3.8, ¿qué está pasando? Que nada más saqué 3.5. Bien. Y esa supervisión nos lleva a una evaluación, a hacer inferencias, a hacer conclusiones del por qué el estado de la nota. ¿Por qué les digo que hay que hacer una distinción entre indicador y meta? Porque es que el indicador es el medio para alcanzar la meta. Y la meta es el objetivo que quiero alcanzar. ¿Bien? Entonces, dentro de los conceptos de indicadores, los indicadores definen metas. O sea, las metas existen porque estoy asimismo definiendo un indicador. Es como para todos ustedes que trabajan en empresas y aquellos que de pronto trabajen en atención al cliente, les ponen metas de ventas. Bien, aquellos que de pronto vendan. O si están en atención al cliente, aparece un indicador que es atención al el servicio al cliente, el nivel de satisfacción del servicio al cliente. Pero ese es el indicador. Ustedes no saben cuál es la meta. Entonces la meta puede ser que todos que el servicio sea excelente, un 90% del servicio sea excelente, no sé, pueden existir esas metas. Entonces el indicador se convierte en el medio. Y como se convierte en el medio, ese mismo indicador nos va a permitir conocer en qué medida estoy cumpliendo el objetivo, es decir, la meta definida. Entonces, muchas veces en las gestiones administrativas o en las gestiones empresariales y asimismo en la gestión de proyectos, cuando definimos indicadores, observamos que en las matrices de planificación existen 3 niveles de medición. O más que 3 niveles de medición, existen tres niveles de metas que nos establecen a nosotros en qué nivel de cumplimiento estamos. Y explico cuando quiero indicar que hay 3 niveles de venta. No sé si se han dado cuenta que en algunos formatos de planeación operativa, los indicadores están asociados, las metas están asociadas a 3 colores, al rojo, al amarillo y al verde. ¿Sí los han visto o no los han visto? Sí, señor. Muy bien, Zuli. ¿Eso qué nos denota? Que si mi indicador, cuando procedemos a medir, a obtener la información para generar un resultado, y ese resultado del indicador está en franjas verdes, o sea, corresponde a franjas verdes, significa que estoy cumpliendo la meta. Si está en franjas amarillas, la estás cumpliendo, pero tienes que mejorar. Y si está en franjas rojas,
Significa no la estás cumpliendo, estás cometiendo muchos errores en tu gestión. Entonces, esos tres niveles nos permite a nosotros en la gestión de los proyectos determinar en qué medida estoy cumpliendo el objetivo. Bien, se convierte prácticamente en una semaforización de la gestión del proyecto. Algo muy importante que deben que tener claro, y es que todo indicador establece una relación entre dos o más variables. Ojo con eso. Todo indicador establece relación entre dos o más variables. ¿Y qué es una variable? Julián, ¿para ti qué es una variable? O el que quiera participar. Algo que está sujeto a cambios. Algo que está sujeto a cambios. Muy bien, excelente respuesta, Otálora. Otálora, excelente respuesta. Es algo que está sujeto a cambio. Muy bien. ¿Qué más podemos decir que es una variable? Sí, mi amor, eso es una variable. ¿Qué más? Natalie Hostos, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué es una variable? Jóvenes, vamos. Dime, hija. Cualquier tipo de relación causa-efecto. No, no. No tengan miedo al no ni a equivocarse. No, hija, no es eso. Vamos a volverlo a intentar. Demi Natalie, ¿qué ibas a decirnos? Más o menos lo que dijo Zuli. Sí, no sé. Mm, Pues no sé, la verdad, profesor. Listo, Sí, más o tranquila. menos lo que- También acepto esa respuesta, Natalie, que me digas, profe, la verdad no tengo ni la menor idea que es una variable. No pasa nada. Wilder, ¿es una variable? Profe, también podemos contar como con algo que es inestable, ¿Cómo? con algo que es inestable. Inestable. Es algo muy parecido a lo que dijo Tálora, que es algo que puede presentar un cambio. Bien, ¿alguien más? Yo sé que ustedes saben, de pronto no se sienten seguros al decirme la información. Algo que no es precisamente exacto tener ese dato. Muy bien, ven. Te voy a decir que pegaste en el poste y casi haces gol. Esa es mi respuesta. En función a lo que acabas de decir. ¿Por qué te digo que pegaste en el poste y casi haces gol? Porque tienes la palabra dato. Lo demás no. Bien, ahora, ya que te digo eso, ¿qué es una variable? Jóvenes. Perfecto, sí. Capocho, Julián. Una variable se refiere a una cosa que son susceptibles de ser modificadas, de cambiar en función de algo, de algún motivo determinado. Es perfecto, es verdad. Ejemplo, la temperatura se puede considerar una variable si realmente quiero analizar algo o no. Sí. Bien, Sí, si yo profe. quiero analizar la sensación térmica, ¿necesito el dato de la temperatura, sí o no? Sí, señor. Sí, perfecto. Entonces, la temperatura es una variable que incide en la sensación térmica. Entonces, como incide en la sensación térmica, esa variable, de acuerdo a la definición que nos ha dado Zuli, Otálora, Julián Cachopo, perdón, esa variable va a sufrir
cambios o susceptibles modificaciones por pequeños cambios. Eso es correcto, pero en concreto, una variable en definiciones técnicas se puede considerar, voy a agregar algo que dijo Cachopo, y bueno, está relacionado con lo que dijo Tálora. Se refiere, una variable es un dato que puede sufrir cambios. Dato, específicamente es un dato. ¿Y por qué los indicadores están asociados a dos o más variables? Porque yo, para poder medir la gestión de un proyecto, necesito conocer o relacionar, mínimamente dos datos. Por ejemplo, ustedes que son contadores, la mayoría, los demás, hay ingenieros agrícolas aquí, ahora me voy con un ingeniero agrícola. Por ejemplo, los contadores, cuando hablamos de indicadores financieros, existe un indicador que se llama indicador de liquidez. ¿Estoy en lo correcto? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. ¿Y cómo calculan ustedes el indicador de liquidez? Hay un indicador que se llama razón corriente. Sí, señor. ¿Cómo se calcula la razón corriente? El activo corriente, ¿no? Sobre el pasivo corriente. Ah, ok. Entonces, perfecto, Zuli, muchas gracias. Ah, profe, mira, el indicador razón corriente es igual al activo corriente sobre el pasivo corriente. Entonces, podremos interpretar que el indicador razón corriente necesita de dos variables: la variable activo corriente y la variable pasivo corriente. ¿Perfecto? ¿Me voy dando a entender, sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Sí, señor. Entonces, como sabemos que la razón corriente depende del activo corriente y el pasivo corriente, que lo consideramos como dos variables, en términos generales son dos datos. Yo necesito saber cuál es mi activo corriente, que es un dato que lo encontramos en mi balance general, y necesitamos saber el pasivo corriente, que también es un dato que lo encontramos en un balance general. ¿Puede sufrir cambios o puede ser susceptible a modificaciones? Claro, ¿o no? ¿El activo corriente puede cambiar en cualquier momento, sí o no? Sí, Sí. señor. Entonces ahí se fue, pues, ahí se evidencia también la definición y los aportes que nos hicieron Otálora y Julián, que puede ser susceptible a modificaciones. Entonces, es ahí donde debemos que entender, o que ustedes deben que empezar a comprender, de que un indicador sí o sí debe que tener una relación entre dos variables, ya sea sumándose, ya sea dividiéndose, ya sea restándose o ya sea multiplicándose. Pero por lo general, siempre es una división. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo? Voy a dejar de compartir un momentico la pantalla y voy a poner otro tema, o sea, perdón, otro documento, porque vamos a entrar en materia más a fondo. Voy a llevarlos más a fondo en el tema de los indicadores de gestión. Bien. Entonces, básicamente, ¿qué es un indicador de gestión? En el mundo de los procesos o de los sistemas de gestión, porque es que un proyecto se puede considerar un sistema de gestión,
¿Por qué se puede considerar como un sistema de gestión? Porque es que los proyectos hay que hacerle seguimiento y hay que hacerle mediciones y hay que hacerle evaluaciones para poder definir los resultados que estamos obteniendo en la gestión de las actividades de los proyectos. Entonces, en ese orden de ideas, todo proyecto entra en un comportamiento filosófico denominado control de gestión. ¿Y por qué? Porque a medida que vamos ejecutando los proyectos, el control de la gestión del proyecto nos sirve para poder mejorar el conjunto de las acciones ejecutadas, para poder garantizar la satisfacción de los resultados proyectados dentro del proyecto. Entonces, en ese orden de ideas, les traigo a colación esta frase. Lo que no se mide, no se puede controlar. Y lo que no se controla, no se puede gestionar. ¿Qué pueden concluir? Lo que no se mide, no se puede controlar. Y lo que no se controla, no se puede gestionar. Los escucho. Que para poder tener control de las cosas, pues siempre tenemos que tener un método donde se pueda medir. Otra vez, Otalora. No sé, profe, que para poder tener control de algo, pues necesitamos una medida, porque de lo contrario, pues no vamos a poder controlar si no tenemos, o sea, algo para medir ciertos datos, o no sé, profe. Bien, bien. Me gusta que te arriesgues. ¿Quién más? Silvia. A ver, hacia ahí está. Silvia. Profe, pues yo pienso que sin partir de la base pues poder como medir ese, no sé, como ejemplo, ese proyecto, no podemos hacer ninguna gestión sobre él ni modificarlo para bien o para mal. Ok. Cachopo. Señor, ¿Qué entiendes por la frase? Lo que no se mide, no se puede controlar. Y lo que no se controla, no se puede gestionar. eh, que si uno no planifica o sea, si uno no planifica el alcance donde quiere llegar, pues no puede controlar las adversidades que puedan ocurrir. Así es. Bien. Entonces, miren que aquí con esta frase vemos la importancia o el papel que juegan los indicadores de gestión en los proyectos. ¿Por qué? Para empezar, todo proyecto se tiene que planificar. Y si planificamos el proyecto, por ende, tenemos que buscar la forma de hacerle control al mismo. Y la mejor forma de hacerle control al mismo es generar mediciones. Entonces, en sentido contrario, en sentido negativo, si yo no planifico, pues no podré controlarlo, mucho menos podré medirlo. ¿Bien? Y entremos un momento entonces aquí, porque los indicadores de desempeño, más conocidos como indicadores de gestión, se les conocen como KPIs. Los KPIs o los indicadores son una gran herramienta para controlar y mejorar la gestión de los proyectos. Aquí vemos procesos, pero es que lo estoy llevando la filosofía de indicadores de gestión al mundo de los proyectos. Sin embargo, en muchas ocasiones, los indicadores no resultan útiles. Y les voy a dar la razón por las cuales en muchas ocasiones, o básicamente porque en algunas ocasiones los indicadores no resultan útiles. Por el simple hecho que las organizaciones tienden a definir indicadores que suenen bonitos.
más no que contribuyen más no que contribuyan a la gestión del mismo, del proceso o del proyecto o de la empresa. Me explico. Les pongo un caso. En X oficina o en X proceso administrativo, existe un indicador que se llama convenios. Bueno, sí es el nombre, pero realmente el indicador es el número de convenios que se generen. Y una vez analizándolo, es un indicador inútil. ¿Por qué lo interpretamos como un indicador inútil? Porque ¿de qué sirve tener muchos convenios, pero no se hacen gestiones con los convenios? O tener poquitos convenios, pero que sí se hagan muchas gestiones. Entonces, miden una gestión o están midiendo una gestión de impacto por cantidad de convenios generados, más no están midiendo el impacto que se puede generar el conjunto de actividades generadas por los convenios. Entonces se conocen como convenios de nombre, que suenen bonitos. Tengo 300 convenios firmados. Pero si usted a la hora de la verdad pregunta, ¿y cuántas actividades han hecho con esos 300 convenios? La respuesta podría ser 15. Entonces es ahí donde uno dice, hey, son indicadores totalmente inútiles, son indicadores que realmente no contribuyen a la gestión operativa. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? ¿Estoy siendo claro o no estoy siendo claro? Sí, señor. Perfecto, gracias. Entonces aquí hay un ejemplo. ¿Quién lee esa historia? ¿Quién me hace el favor de leer esa historia? Voluntario. Zuli. Hace 2 años, la empresa de alquiler de coches Pérez tenía problemas. Perdía clientes y aumentaban las quejas. Estaban preocupados por la situación. El director general decidió implantar unas mejoras que ya hace tiempo que tenía en mente. Como por ejemplo, formaron al equipo para mejorar la atención al cliente, pusieron mejores herramientas informáticas, clarificaron algunos procedimientos que eran confusos. Unos meses después, vieron que las quejas disminuían. Estaban contentos porque tenían la sensación de haber mejorado el servicio. Sin embargo, un año después tuvieron que cerrar el negocio. ¿Qué había pasado? Fueron un cúmulo de razones, y una de las principales razones era que, aunque sabían que habían mejorado algo, no sabían cuánto habían mejorado ni cuánto más tenían que mejorar. Es decir, estaban tomando decisiones a ciegas, y para no tomar decisiones a ciegas es necesario tener datos. Muy bien. Tú misma, Zuli. ¿Qué enseñanza puedes extraer de esta pequeña historia? La importancia del conocimiento, o sea, del saberse cómo evaluar o, como decía la frase anterior, el hecho de medir las cosas, de saber qué tanto se ha avanzado o mejorado y qué tanto falta por cumplir, por lograr, digamos, el objetivo. Ok, bien. ¿Alguien más? Natalie Hostos, Silvia, Jessica, María José Jaimes, Aidali, Eder, Pues sí, todos. profe, pues la verdad, en el texto dice, se refiere a la importancia de haber medido pues lo que estaba pasando en ese momento y cómo el cambio que hicieron había como disminuido el problema que tenían y cuánto debían o qué cambios más debían hacer para poder solucionarlo por completo. Bien, bien. Esa es la historia, pero ¿qué puedes extraer a nivel profesional? ¿Qué podemos inferir? Al final nos dan la idea. Miren, jóvenes, la historia relata
de que en muchas organizaciones y en muchos proyectos, básicamente también, se toman decisiones de mejoramiento, pero sin sustento de información, sin datos. Y pueden que algunas decisiones funcionen, pero esas decisiones que se toman sin fundamentos, sin un dato que genere confiabilidad, no nos da la garantía de poder identificar qué tanto mejoramos o qué tanto hemos mejorado. O qué tanto nos hace falta por mejorar. No nos da la garantía porque no estamos tomando datos. Entonces, en esencia, el mensaje que nos envía el cuento es: diseñen indicadores que les garanticen información o datos que se van a convertir en información para que podamos tomar decisiones de mejoramiento. Eso mismo sucede en la gestión de los proyectos. Gestionemos el proyecto o planifiquemos el proyecto, definamos indicadores que al momento de ejecutar el proyecto en sus diferentes etapas nos proporcionen datos e información para poder tomar decisiones y de esa manera garantizar con el cumplimiento del proyecto. Es lo que nos está denotando la historia. Esto es lo que estábamos hablando, voy a adelantarlo. Entonces, todo proyecto, cuando está definiendo indicadores, debemos que responder mínimamente estas preguntas para poder definir un indicador. Preguntas tales como: ¿qué debemos medir? ¿Dónde es conveniente medir? ¿Cuándo hay que medir? ¿En qué momento o en qué frecuencia hay que medir? ¿Quién debe medirlo? ¿Cómo se debe medir? ¿Cómo se van a difundir los resultados? ¿Quién y con qué frecuencia se va a revisar o auditar el sistema, en este caso el proyecto, de obtención de datos? Entonces, ¿cómo tenemos estas respuestas? Estas respuestas las obtenemos gracias a lo que se está plasmando en la estructura analítica del proyecto. Bien. Por ejemplo, si yo en mi propósito estoy definiendo un objetivo que consiste en diseñar una empresa que produzca melones, dejémoslo hasta ahí. ¿Cuál creen que debe ser el indicador? ¿Qué debemos medir? ¿Qué creen ustedes? Los compañeros, o bueno, en este caso solamente está Aidali. ¿Qué debes que medir, Aidali? ¿El consumo? No. No, porque ¿por qué no es el consumo? Porque estamos diseñando que van a diseñar una empresa que produzca melones. Entonces, ¿qué es lo que me va a garantizar que estoy haciendo bien la gestión? ¿Qué necesito medir? Pues en este caso, la creación de la empresa. ¿Y cómo mido la creación de la empresa? Ah, bueno, mínimamente necesito la relación de una o dos variables. Una variable, la creación de la empresa. Bien, a ti nada más te interesa saber si la creaste o no la creaste, porque todo parte, la definición de los indicadores va a partir del alcance que tenga el objetivo definido en la estructura analítica del proyecto. Ejemplo.
Si yo quiero medir, si nos vamos con el ejemplo de los pequeños agricultores, si yo quiero medir el nivel de ingresos de los pequeños agricultores, ¿cuáles pueden ser los indicadores? Porque un objetivo de la matriz de marco lógico puede tener uno o más indicadores. ¿Qué me interesa medir? ¿Cómo podremos medir los ingresos? Vamos, sin miedo. ¿O no estoy siendo claro? Bueno, continúo. Me preocupan esos silencios. Cuando decimos qué debemos medir, es porque tenemos que buscar claramente a qué alcance está enlazado el objetivo. Entonces, si yo estoy hablando del nivel de ingresos, pues a mí me interesa medir los ingresos. ¿Y cómo lo puedo medir? Por los salarios, por el ingreso promedio de las personas. ¿Bien? Entonces, son formas de garantizar la medición. ¿Dónde es conveniente medir? Ahí nos están preguntando en qué lugar vamos a medir. Entonces va a depender en dónde estemos gestionando el proyecto. ¿Cuándo hay que medir? Me están preguntando exactamente en qué fecha hay que medir. Y al lado me están diciendo con qué frecuencia, cuántas veces lo vamos a medir. Bien, porque entre más mediciones yo tenga, voy a poder ver la trazabilidad o la curva del comportamiento del indicador. Y así podremos tomar decisiones. Ejemplo, ¿qué pasaría cuando ustedes como contadores, y me disculpa Julián, como contadores, ya voy con un ejemplo de agrícola, yo sé que dije que debía un ejemplo, y todos los años les dicen, por favor, genérame el informe de la cantidad de utilidades netas que hemos generado al año de los últimos 5 años. Entonces la utilidad neta se convierte en el indicador, ustedes se dirigen al estado de resultado de cada año, pero el gerente les pide específicamente, indíquenme la variación porcentual de año tras año. ¿Qué harían? ¿Cómo lo harían? ¿Saben a qué me refiero con variación porcentual o no? Jóvenes, por favor, realmente quiero que interactuemos. Si no, me siento aquí hablando solamente con el computador. Ingeniero, ¿usted dijo que el valor porcentual? Sí, la variación porcentual de año a año de las utilidades netas. ¿Cómo lo harían? ¿Qué harían? Pues ahí sería tomar pues el año inicial contra el año presente y pues hacer la fórmula, ¿no? Esa sería la variación de un año a otro. Bien, perfecto, bien. Muy bien, Anderson, muy bien. Entonces, en ese ejercicio, cuando les dicen, mírenme, analícenme el comportamiento de las utilidades de los últimos 3 años, significa, hey, la frecuencia es anual. Analizamos las utilidades anualmente, sacamos la variación porcentual, cuánto ha variado, qué tanto está fluctuando para poder tomar decisiones. A eso se refiere con qué frecuencia. ¿Con qué frecuencia yo voy a medir? Entonces, si va a ser mensual, si va a ser semanal, si va a ser trimestral,
bimestral, semestral o anual, cuatrimestral, como consideren ustedes. Pero lo importante es que se tenga claro con qué frecuencia voy a medirlo y en esa frecuencia exactamente cuándo. El último viernes de cada bimestre, el último domingo de cada bimestre. Es definir cuándo. ¿Por qué? Porque de pronto para esas fechas yo tengo los datos que necesito. Cuando me preguntan quién debe medir, es porque toda medición en los indicadores necesitamos tener un responsable que garantice la obtención de los datos y la medición del indicador. Bien. ¿Cómo se debe medir? Nos está preguntando qué herramientas utilizaré para la obtención de los datos y poder medir el indicador. ¿Qué herramientas, equipos, qué recursos voy a requerir? ¿Cómo se van a difundir los resultados? Ok, cada indicador me genera un resultado. ¿Cómo lo difundo? Mediante un informe, mediante una ficha de indicador, mediante un informe técnico, mediante una exposición, mediante una gráfica. Lo importante es que dejen claro cómo se va a hacer cómo se van a difundir los resultados. ¿Quién y con qué frecuencia se va a revisar o auditar el sistema de gestión de datos? ¿Qué quiere decir esto? Todos los indicadores siempre están sujetos a una matriz de datos de información. Es a lo que nosotros a veces llamamos llamamos a veces las famosas bases de datos. Cuando hablamos de bases de datos, jóvenes, sáquense de la cabeza que solamente tiene que ser, nos referimos a bases de datos de clientes, no. Yo puedo tener bases de datos de todo mi sistema de gestión empresarial, de materiales, de proveedores, de trabajadores, de número de unidades producidas por hora, por minuto, de lo que nosotros consideremos, podemos generar bases de datos. Y esas bases de datos las tienen que auditar o revisar una persona y con una frecuencia para poder validar si la información que está contemplada en ella es coherente y es correcta. Porque muchas veces se suele adulterar la información. Bien, es como, por ejemplo, levántenme las manos los presentes que han sufrido procesos de auditoría empresarial. Anderson, ¿quién más? ¿Nunca han vivido los demás un proceso de auditoría? Que les dicen, mañana viene el auditor externo y enseguida se estresan. Anderson, ¿y qué tal son esas experiencias para ti? Pues sí, un poco estresante porque pues uno en el día a día lleva un ritmo, una actividad, uno, digamos que el trabajo ya lo vuelve muy técnico y no se fijan los posibles errores que comete uno. Y otra persona pues ya viene con otros ojos y detecta cosas que uno piensa que están bien y realmente no es así. Bien, perfecto. Eso es verdad. ¿Por qué les hablo de las auditorías y por qué les pregunté eso? Porque resulta y pasa que muchas personas, como lo dice Anderson, se estresan cuando saben que viene un proceso de auditoría. Y lo peor de todo es que muchas veces la información no es coherente y comienzan a levantar información de donde no existe, con el fin de mostrar una situación estable o con el fin de mostrar procesos estables. Y eso está mal. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Es que el sistema de gestión de indicadores de un proyecto o de una empresa tiene que funcionar como una cultura, tiene que ser una cultura, que todo lo que yo esté ejecutando lo tengo que ir documentando en una base de información para poder dar garantía de la medición de los indicadores que a mí me miden.
Aclaro, cuando digo que todo tiene que irse documentando en una base de información, no es que tenga que hacer todo en un Excel o todo en un Access, no. Es documentar realmente los datos que nosotros consideramos importantes, los datos que realmente contribuyen o generen valor en la gestión del proyecto, en la gestión de la organización. Entonces eso se tiene que documentar para poder, en cualquier momento nosotros nos pueden pedir un informe y si no tengo la información, entonces uno no la puede dar en el momento que la están solicitando. ¿Me estoy dando a entender o no me estoy dando a entender? Sí, señor. Dale, gracias. Vamos a saltar esta presentación. Ok, no, esta también. Y llegó a esta. Resulta y pasa que en la gestión de los proyectos tenemos que tener claro hacia dónde tienen que estar orientados nuestros indicadores. Entonces existe una matriz que se llama lo correcto correctamente. Y esa matriz lo correcto correctamente nos genera 4 cuadrantes. El primer cuadrante se va a considerar lo que es correcto e incorrectamente. El segundo cuadrante se va a considerar lo que no es correcto correctamente. El tercer cuadrante lo no correcto incorrectamente. Y el cuarto cuadrante lo que es lo correcto correctamente. Y voy a empezar a explicar a qué se refiere cada cuadrante. Primer cuadrante, perdón. Empecemos con el cuarto cuadrante, que se refiere realmente a lo correcto correctamente. ¿Qué significa esto? Significa que estamos siendo efectivos. ¿Y qué es ser efectivo? Es decir, que tengo la ecuación perfecta, que me preocupo por mejorar los recursos y cumplir los resultados. En términos concretos, hace referencia a que somos eficientes y eficaces al mismo tiempo. Bien. Tercer cuadrante, lo no correcto incorrectamente. Es totalmente lo opuesto al cuarto cuadrante. Somos inefectivos, somos totalmente ineficientes y totalmente ineficaces. Bien. Segundo cuadrante, lo no correcto correctamente. ¿Qué quiere decir esto? Que se aprovecha el uso de los recursos, pero no se cumple el objetivo requerido por el cliente. Entonces ahí empezamos a hablar de que soy eficiente, pero soy ineficaz. Y por último, nos referimos a lo correcto incorrectamente. Es todo lo opuesto al anterior. Se cumple los objetivos del cliente, pero no se aprovecha el uso de los recursos. En otras palabras, soy eficaz, pero totalmente ineficiente. Pregunto, ¿en qué cuadrante nos tenemos que enfocar? En el cuarto, ¿no? En el cuarto, Heather, perfecto. Y aclaremos entonces qué es la eficiencia y la eficacia. Y aquí sí me puedo regresar sin ningún problema a este ítem. La eficiencia o los indicadores de eficiencia son aquellos donde me voy a enfocar en cumplir las metas, pero con el aprovechamiento de mis recursos. Bien, dicho de otra manera, y voy a hacer el ejemplo con los de agrícola. Entonces yo soy el cliente, yo soy el dueño de una finca, tengo un conjunto, unas cuantas hectáreas. Y Heather, que son de, Heather, tú eres de agrícola, ¿cierto? Sí, señor. Y Julián Cachopo también. Sí, señor. Entonces yo les pregunto, me corrigen de pronto si digo una locura.
Imaginémonos que tengo apenas 1 hectárea, pero en esa hectárea tengo que tratar de cultivar la misma cantidad de tengo que tratar de cultivar la misma cantidad de, llamémoslo ahí, productos en esa hectárea. ¿Qué quiere decir la eficiencia? Si yo les digo a ustedes, miren, en esa hectárea coséchenme la quinta parte, tiene que ser de X producto, bueno, la mitad parte del otro producto y la otra quinta parte del tercer producto. Solamente tienen 1 hectárea. Para ser eficientes, ustedes se tienen que enfocar en, mínimamente, en garantizarme el requerimiento bajo los recursos que tienen. Entonces ustedes empiezan a decirme, bueno, yo te puedo hacer eso, pero ¿qué recursos tengo? ¿No? Tienes mano de obra, tienes la hectárea como tal, tiene tantos materiales. Entonces, esos son sus recursos. Y como esos son sus recursos, yo sé que Julián y Heather se tienen que tratar de enfocar en maximizar la cosecha en 1 hectárea en los 3 productos. ¿Me equivoco o no me equivoco, Heather? ¿O Julián? Sí, pues, Ustedes tienen que tratar de maximizar esa hectárea para garantizar las 3 cosechas. ¿Qué pasaría si no me logran cosechar los 3 productos? ¿Se considerarían eficaces o se considerarían eficientes, perdón? no sé por qué no se logra el objetivo final. Perfecto, no me logran aprovechar el recurso. Entonces ahí es cuando hablamos de ineficiencia, es porque no estoy aprovechando mis recursos. Bien. ¿Qué es la eficacia? Y tiende a confundir un poco con la eficiencia. Y es que la eficacia también está orientada al cumplimiento de los resultados o de los objetivos, pero en función de las metas. Entonces, vamos aquí a complicar la situación. Y nos vamos con las hectáreas nuevamente. Tenemos 1 hectárea, necesitamos cultivar 3 productos, pero yo como dueño de la hectárea les digo, tienen 3 días. Tienen 3 días. Entonces, ¿cuándo vamos a ser eficaces? Que en los 3 días yo logre cultivar los 3 productos. Ahí son eficaces, porque están cumpliendo con el resultado de mi cliente, con el objetivo de mi cliente. Bien, ¿cuándo vendríamos siendo eficientes? Que me garanticen el cumplimiento de las 3 cosechas en el menor tiempo posible, porque el tiempo se convierte en un recurso. Entonces, si Julián Cachopo y Heather me dicen, ingeniero, o como me quieran decir, Julián, ya terminamos, lo hicimos en 2 días y le garantizamos las 3 cosechas. Ahí son eficaces. Perdón, ahí son efectivos. Porque tras de que me cumplieron el objetivo, lo hicieron en el menor tiempo, que era un recurso, son efectivos. Pero si solamente me dicen, nos demoramos 3 días y cumplimos con las 3 cosechas, son eficaces. Pero si me dicen, nos demoramos 3 días, pero aprovechamos la hectárea en un 80%, es decir, que logramos mayor cultivo de lo normal, son eficientes. ¿Estamos entendiendo? Porque me aprovecharon la hectárea. Aprovecharon el recurso de la hectárea.
Son indicadores un poco complejos de entender, pero son esenciales para la gestión de los proyectos, porque en esos tres se movilizan los proyectos, en eficiencia, eficacia y efectividad. Por ende, tenemos que tratar de ser en lo posible o de diseñar indicadores que me permitan hacer lo correcto correctamente. Errores que normalmente se suelen ocurrir en la gestión de los KPIs, en la gestión de los proyectos. Primer error. Ya lo había manifestado y voy a empezar con este. Simple colección de indicadores de dudosa utilidad. Básicamente nos referimos a indicadores que no aportan valor a la gestión. Bien, solamente son indicadores de nombre bonito, pero que no garantizan análisis de resultados totalmente de impacto. Segundo error. Caemos en un error de indigestión de indicadores. Nos llenamos de tantos indicadores que no vamos a tener tiempo de medirlos todos. O nos llenamos de tantos indicadores que solamente nos enfocamos en 2 indicadores para tomar decisiones. Y es un error muy común en la gestión de los proyectos y en la gestión empresarial. Si le preguntamos a Anderson cuántos indicadores tiene su empresa, puede que me dé la respuesta. Si le preguntamos cuántos indicadores tiene su proceso, me la va a dar mucho más acertadamente. Y va a poder concluir si de pronto la empresa o el proceso está indigestado de indicadores. ¿Y por qué es un error? Primero, porque las empresas trabajan en tiempos o los proyectos trabajan en tiempos limitados. Y en esos tiempos limitados no hay valga la redundancia, el tiempo necesario para tomar los datos y poder hacer la medición. O en su defecto, medimos todos los indicadores y solamente basamos nuestra gestión, nuestras decisiones en 2 simples indicadores. Y entonces los demás indicadores, ¿qué papel juegan? Entonces podrían empezarse a jugar como indicadores de dudosa utilidad, solamente de nombres. Errores comunes de la gestión de los KPIs. Se generan un efecto silo. ¿Y qué podemos entender como un efecto silo? ¿O saben qué es un silo o no saben qué es un silo? No, señor. ¿Qué se les viene a la mente qué es un silo? Los ingenieros. Ajá, mis hijos. Los que... Profe, pues, bueno. No, dime, te escucho. Les escucho. ¿Qué ibas a decir, hija? No me escucha. Tienen que ver con la estructura organizacional de la empresa. Cuando habla de un efecto silo es que donde se generen malas mediciones comienzan a culpar los de abajo. Los de arriba nunca tienen culpa. Y eso está mal. Porque en la gestión de los indicadores o en los indicadores de desempeños, todos somos responsables en el nivel de desempeño del cumplimiento de los resultados. Me voy a saltar este indicador porque lo asocié con la dudosa utilidad. Vámonos con este. Existen muchos indicadores que apenas miden una parte insignificante del proceso.
No miden realmente lo que nos interesa medir. Bien, ejemplo. Voy a traer a colación un ejemplo, pero no quiero herir susceptibilidades. Bien, cuando hice el ejemplo de que le pregunté a Idali, ¿cómo me dirías cuando yo digo diseño de una empresa de producción de melones? Idali manifestó que el indicador era el consumo, ¿cierto? ¿Fue lo que dijiste, Idali? Sí, señor. Bien, yo le dije al principio que estaría mal, porque no está relacionado, la medición que me está planteando Idali no estaba relacionada con el alcance. Pero imaginémonos que realmente ese fuese el indicador. Podría servir, sí, pero apenas están midiendo una parte insignificante de lo que se necesita medir. Bien, entonces ese indicador se considera como un indicador que te da información, pero que no te está midiendo lo que realmente tú necesitas medir. Por ende, es un error muy frecuente en la gestión de los indicadores. Los KPIs, cuando se diseñan mal o se definen mal, producen comportamientos contraproducentes en la gestión de los proyectos. ¿Y por qué producen efectos contraproducentes? Porque realmente estamos midiendo cosas que no tenemos que medir, y como medimos cosas que no tenemos que medir, comenzamos a buscar la culpa de la vaca. Todo el mundo es culpable. No sabemos a quién echarle. No sabemos a quién culpar. Pero como lo dije anteriormente, todos son culpables en la medición de los indicadores, porque estamos hablando en sistemas de gestión. Y un proyecto entra en un enfoque de sistema. Entonces, esos comportamientos contraproducentes, primero, me dan datos erróneos. Estoy midiendo lo que no me sirve medir. Y como estoy midiendo algo que no me sirve medir, voy a tomar decisiones erróneas y podemos afectar la operación de un proyecto. Y como estos efectos contraproducentes están enlazados con uno de los últimos errores, y es que impactan negativamente a otros procesos. Es decir, que impactarían negativamente a otras actividades cuando definimos indicadores erróneamente. Y otro error muy frecuente es que las mediciones no me conllevan a acciones correctivas. Yo mido, me hice un estado, pero esa medición no me indica en qué debo que mejorar. Es decir, que es un indicador totalmente ineficiente. Jóvenes, a la hora de la verdad, y no es por desanimarlos, pero definir indicadores es muy complejo. Eso no es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Primero, porque necesitamos conocer claramente qué es lo que deseo medir. Entonces, en ese orden de ideas, voy a dejar de compartir este material y me regreso al que estábamos. ¿Cómo vamos a saber qué es lo que deseamos medir? Ah, perfecto, no pasa nada. Aquí está la respuesta. Primero, vamos a medir lo que esté concebido en cada nivel. Óigase bien, lo que esté concebido en cada nivel de la matriz de marco lógico. Y lo mejor de todo es que la matriz de marco lógico nos van a definir dos tipos de indicadores. Los dos primeros se le conocen como indicadores estratégicos, porque son de fines, de cumplimiento de objetivos. Y los dos últimos de indicadores de gestión, que son los que me garantizan el cumplimiento de mis estrategias. Bien, entonces vamos a definir los indicadores, toda la información que se concibe en esta columna,
gracias a lo que se esté concibiendo o lo que estemos colocando en cada uno de esos niveles. Aspecto importante en función de la matriz de marco lógico, los indicadores requieren ser acordados con los grupos de interés, con los involucrados. Bien, vamos a entrar en materia. Entonces, características de un indicador. Ya indiqué cuáles son las preguntas que debemos que respondernos, pero esas preguntas nos llevan a que un indicador mínimamente debe que tener unas características. Un indicador debe ser específico, es decir, medir lo que se supone medir. Vuelvo al ejemplo de Aidali. Si yo manifiesto en mi propósito que es diseñar una empresa productora de melones, mi indicador tiene que ir en función del diseño de una empresa productora de melones, no de consumo, no de clientes, nada. No estás midiendo lo que realmente está especificado en el objetivo. Si yo digo en un objetivo, generación de utilidades, mi objetivo, mi indicador tiene que estar en función de la utilidad. Si yo digo en un objetivo capacitar personas, mi indicador tiene que ir orientado a capacitaciones. Bien, es medir lo que se supone medir. Dicho de otra forma, si mi indicador está orientado a manzanas, tengo que medir manzanas, no puedo medir peras porque no va a ser coherente. Como tiene que ser específico, tiene que ser mensurable, es decir, tiene que ser posible que yo lo pueda medir. Debe que tener una indicación de tiempo, periodo en que se desarrollarán las actividades, es decir, las mediciones. No es lo mismo medir diciendo voy a medir las utilidades el 31 de diciembre a decir, perdón, el 31 de noviembre a decir que lo voy a medir, el 30 de noviembre, perdón, a decir que lo voy a medir anualmente. Si yo lo manifiesto de que lo voy a medir solamente el 31 de noviembre, hasta ahí llega la medición. No puedo ni medirlo el 30 de noviembre del siguiente año, ni nada, porque nada más estoy manifestando una unidad de tiempo. Pero si yo digo, se va a medir anualmente, estoy abarcando un conjunto de años. Lo voy a poder seguir midiendo en el tiempo. Y una característica básica, todo indicador debe que tener un estándar de calidad. Y cuando hablamos de un estándar de calidad es que lo vamos a asociar a una meta. Bien, es decir, el indicador nos define la meta no me define el indicador, porque es que el indicador es el medio para el cumplimiento de la meta. Entonces, el estándar de calidad es la meta. Entonces, gracias a estas características, también nos podemos preguntar, ¿para quién voy a medir? ¿Quién es mi grupo meta? ¿Cuánto voy a medir? La cantidad, de qué tipo, calidad, cuándo, tiempo y dónde lugar, que son otras preguntas adicionales a la definición de indicadores. Entonces, es aquí, mis hijos, que esa hermosa matriz, no miren la de abajo por ahora. Esta no la miren todavía. Esta hermosa matriz, o más bien, esta hermosa columna, se va a transformar en una columna, porque aquí está dividida en, voy a omitir esta, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llamémoslo mínimo 7 columnas. ¿Y por qué? Porque es que la sección de indicadores dentro de la matriz de marco lógico necesitamos saber mi indicador, la fórmula que me permite medir el indicador, la meta que necesito alcanzar con el indicador y qué resultados parciales, porque necesitamos hacerle control y supervisión, estamos obteniendo del indicador. Y estos resultados parciales son acumulativos. Bien,
Es decir, que cuando lo miden en el T-1, que es el último tiempo de resultados parciales, me tiene que dar cumplimiento de la meta en términos básicos. Bien, entonces, ¿qué es la meta? ¿Qué es la fórmula? La fórmula La fórmula es se le concibe como la ecuación matemática para el cálculo del valor del indicador. Entonces, aquí en la fórmula, mis hijos, aquí en la fórmula se relacionan las dos variables. Bien, se relacionan las dos variables. Ahí necesito mínimamente las dos variables para poder calcular la fórmula. Es como si aquí me dijeran, profe, mi indicador, un ejemplo, es razón corriente. Ah, bueno, es razón corriente. ¿Cuál es la fórmula de la razón corriente? Ah, bueno, razón corriente es igual a activos corrientes sobre pasivos corrientes. Ok, esto me da un decimal. Si la meta la oriento a porcentajes, pues multipliquen esto por 100. Si la meta la oriento solamente a decimal, ok, omitan el por cien. Bien, entonces la fórmula es la ecuación matemática. ¿Qué es la meta? La meta se le puede concebir como ese nivel de referencia o de tolerancia, sí, nivel de referencia al cumplimiento del indicador. Es una referencia. Ah, no, profe, es que para la razón corriente necesito que la meta sea del 90%. La razón corriente tiene que ser del 90%. Ah, bueno, esa es tu meta. Entonces, acá colocamos 90%, nombre, razón corriente, fórmula, la ecuación matemática de cómo lo voy a medir y cuál es la meta de esa medición. Y estos tres se dejan en blanco, porque todavía no han hecho mediciones. Se empieza a llenar cuando se hacen mediciones. Bien, ¿le podemos agregar más columnas? Sí, profe, le pueden agregar más columnas. ¿Qué columnas le pueden agregar? La periodicidad. La periodicidad, el periodo. ¿Con qué periodo lo voy a medir? ¿Podemos agregarle? Sí, otra más. El responsable. ¿Quién es el responsable de la medición? ¿Queremos agregarle otra unidad? ¿Otra columna? Claro, profe. La unidad de medida del indicador. Esto también es muy importante. ¿Y qué es la unidad de medida del indicador? Me expresa el valor determinado del indicador. Ah, perfecto. La unidad puede ser porcentaje, la unidad puede ser metros, la unidad puede ser dólares, la unidad puede ser pesos, la unidad puede ser número de personas, la unidad. Bien. Entonces, fíjense que podremos ampliar esa columna. Esa simple columna de indicador se va a ampliar de información porque nos va a permitir tener conocimientos más claros de qué es lo que vamos a medir. Entonces, en este orden de ideas, como pueden ver, voy ahora sí a quitar todo lo que está en rojo. Como pueden ver, en la matriz de marco lógico, definimos indicadores por cada nivel. Un indicador de fin, un indicador de propósito, perdón, uno no, indicadores, porque puedo tener uno o más. Indicadores de fin, indicadores de propósito, indicadores de resultado, indicadores de actividad. Aquí les muestro un ejemplo. No está amarrado a fórmula ni indicador, pero es otra forma de redactarlos.
Y se pueden identificar varias cosas. Se pueden identificar la cantidad, se puede identificar la calidad y se puede identificar otro criterio ahí que se me está escapando. Por lo menos aquí analicemos algo. Aquí, este es un indicador de fin, esto es un fin. Entonces me dice el fin, aumentar los ingresos de los pequeños agricultores. Miren el indicador objetivamente verificable. Dice, al menos el 75% de las familias constituidas por los pequeños agricultores han aumentado al final del proyecto sus prendas de ropa en un mínimo del 50%. ¿Qué podemos inferir? ¿Qué van a medir? ¿Quién me da la respuesta? ¿Qué van a medir? Jóvenes, ¿qué van a medir? Al menos el 75% de las familias constituidas por pequeños agricultores han aumentado al final del proyecto sus prendas de ropa en un mínimo del 50%. ¿Qué van a medir? Los ingresos. No, vean bien. El número de personal que ha tenido eso. ¿Qué, Anderson? Qué pena, ¿qué me decías? El número de familias. No. Vamos, el indicador está asociado aquí a qué. ¿A qué creen? Léanlo bien. Al menos el 75% de las familias constituidas por pequeños agricultores han aumentado al final del proyecto sus prendas de ropa en un mínimo del 50%. ¿Qué van a medir? Ahí, Dali. No sé, profe, pues están midiendo las prendas o las familias, ¿qué? Ya lo dijiste al principio. Las prendas de ropa van a medir. Es decir, que para este proyecto ellos consideran, regálenme un minuto, un minutico. Para este proyecto, perdón, los ejecutores de este proyecto consideran que pueden medir el aumento de los ingresos de los pequeños agricultores en función de sus prendas de vestir. ¿Por qué? Porque de pronto están haciendo una relación, bueno, entre más plata van a poder comprar otras, van a poder mejorar su ropa, su vestimenta. Bien, es lo que podemos intuir. Entonces aquí el indicador está orientado al número de prendas de vestir que tengan en función de un tiempo determinado. Pero ¿cuál es la meta de esas prendas? ¿El 75 o el 50%? ¿Quién da más? Vamos. Jóvenes, ¿cuál es la meta? Ya tenemos claro que el indicador es número. Voy a colocar apenas las iniciales. Prendas de vestir.
La fórmula no la podemos deducir porque no sé cómo van a calcular ahí la fórmula. Pero ¿cuál es la meta? 75 y 50. El 50, profe. Muy bien, el 50%. Pero el 50% ¿de quiénes? Dime, Silvia, ¿el 50% de quiénes? De los pequeños agricultores. Sí, pero ¿de qué población? Ahí dice claramente de qué población. Ejemplo, si son 100 agricultores, dicen al menos el 75% de las familias constituidas por pequeños agricultores. Son 100 familias. ¿Cuánto es el 75%? 75. Muy bien, Wilder, 75. Es decir, que ellos esperan que por lo menos 75 familias mejoren sus prendas de vestir. ¿En un qué? En un 50%. ¿Sí? Entonces, la meta es un 50% de familias que mejoren sus prendas de vestir. Por ende, la meta es un 50%. Vámonos con otro ejemplo, con el de abajito. Dice, reducción de los costos relativos de la producción de los pequeños agricultores. Dice, al menos un 85% de los pequeños agricultores han disminuido sus costos relativos de producción en al menos un 30%. ¿Cuál es el indicador? Ese sí está más fácil. La producción. No. ¿Cuál es el Los indicador? costos relativos. Bien, Aidali, los costos relativos. ¿Y la meta? El 30%. El 30%, correcto. Muy bien. Vámonos con otro. Dice, al menos un 85% de los pequeños agricultores, al final del proyecto, aquí está la unidad de tiempo, han mejorado sus cosechas en calidad y o cantidad, me imagino que será, en al menos un 25%, medido a través de los precios de venta. ¿Qué van a medir? La calidad. Sí. No, mira, acá te están diciendo, medido a Los través precios de de venta. precios de venta. Ah, sí, precio de venta, qué pena. Precio de venta. ¿Y la meta es? Un 25%. 25%. Entonces, esa es otra forma de redactar el indicador. Pero yo no los quiero de esa forma, yo lo quiero así. Indicador, su fórmula y su meta. La unidad si desean, el responsable si desean, y la frecuencia o periodicidad de medición si desean. Pregunto, jóvenes, ¿quedó claro o no ha quedado claro? Me preocupa el silencio. Joaquín, ¿estás entendiendo? ¿Sí o no? Sí, señor. Claro que sí. Buenas noches. Ok. Zuli Zapata. Zuli Danitza, perdón. ¿Qué Zapata? Sí, señor. Wilder. Sí, señor. Jamie Natalie Hostos. Sí, señor. María José. Sí, señor. Andrés Cachopo. Sí, señor. Sí, señor. Jessica, listo. Jessica Paola Ortiz. Sí, señor.
Heather. Silvia. Señor, Pues hasta ahora sí. Aidali. Sí, señor. Bueno, entonces como ya entendimos lo de los indicadores, entonces procedemos a avanzar al cuarto componente de la matriz de marco lógico. Aquí no voy a profundizar mucho. Aquí básicamente nos referimos a los medios de verificación. Entonces ya hemos visto el resumen narrativo, que tiene que ver con la estructura analítica del proyecto, los supuestos, los indicadores que acabamos de ver y vamos a empezar a ver los medios de verificación o las fuentes de verificación. Los medios de verificación no es más ni menos que, por eso no voy a profundizar, las fuentes de información que se pueden utilizar para verificar el logro de los objetivos. Entre paréntesis coloco, cálculo los indicadores. ¿Cómo así, profe? Ok. Lo que quiero decir es que como todo indicador depende o se relacionan una o dos variables, lo que nos está pidiendo la matriz de marco lógico es, bueno, dime en qué parte de toda la gestión del proyecto puedo validar las variables que me estás indicando. ¿Dónde puedo obtener esa información? Eso por un lado. Y dos, ¿en qué parte de toda la gestión del proyecto se va a consolidar el indicador, se va a documentar? Pongo un ejemplo. Pregunto para los contadores y ya me voy para el agrícola. ¿Dónde puedo evidenciar las utilidades de mi empresa? ¿A dónde acudo? A ver, ¿dónde lo puedo ver? En el estado de resultados. Muy bien, en el estado de resultados. Es decir, que si yo llego donde a Anderson y le digo, ven, tú me estás indicando aquí en tu medición que tus utilidades han aumentado de año a año un 20%, muy bonito y todo. Entonces yo le digo, muéstrame la evidencia. ¿Dónde está consolidado eso? Entonces Anderson lo que hace es sacarme los dos estados de resultados del año anterior y del año del presente y me mueve, aquí esté la relación, aquí están las dos utilidades, haces esta operación matemática y te da el 20%. Es donde yo acudo a validar la información. Ahora para los agrícolas, me imagino, digo locuras, me corrigen Julián y Heather, que ustedes como director, es que yo no sé en qué cargos pueden, en qué cargo encajan ustedes, pero yo me voy a imaginar este cargo, directores de Arroz Casanare en la sección de cosechas. Son los encargados de gestionar toda la cosecha del arroz de Arroz Casanare. Entonces de pronto se diseñan hojas de registro de cosechas diarias. ¿Estoy en lo correcto, sí o no, Julián o Heather? ¿Eso existe? Sí, para llevar un registro o control de lo que se produce al día. Bien, perfecto, el control de la producción, listo, de lo que se produce. Entonces, ese formato de control de la producción es la fuente de verificación a donde yo puedo acudir si tengo de pronto un indicador
asociado a alguna de las variables que me pueda ofrecer el control de el registro de control de la producción. Es a qué lugar yo acudo para poder verificar la información. ¿Dónde puedo obtener cuáles pueden ser mis fuentes de verificación? Mis fuentes de verificación pueden ser estadísticas generadas por entes externos. Ejemplos reales, por el DANE, por el Departamento Nacional de Planeación, por el Banco de la República. Esas pueden ser unas fuentes mías de verificación. Por material publicado. ¿Qué es un material publicado? Un flyer, una foto. Eso es una fuente de verificación. Por una inspección visual. Ahí me refiero a las fotos. Por una encuesta, tengo el registro. Por informes de auditoría, entonces es un documento técnico. Y por los registros contables, como en el caso del estado de resultado. ¿Bien? Ejemplo, otro ejemplo. Aidali es la encargada de una capacitación. Ella trabaja en el área de talento humano y es la encargada de todo el tema de la formación para sus trabajadores. Pregunto, si Aidali me dice, he capacitado a 200 personas, si Anderson fuera el auditor, ¿qué le pedirías, Anderson? ¿Qué le preguntarías? Si Aidali te dice que ha capacitado a 200 personas, ¿qué le pedirías para validar esa información? Un tipo de planilla donde se encuentre la firma o la relación de las personas que han tomado la capacitación. Perfecto. Y las fechas. Los registros de asistencia. Esa puede ser una. Aquí tengo los registros de asistencias, ahí están. Esa es una. Muy bien, Anderson. ¿Cuál otra, Joaquín? ¿Cuál le pedirías? Joaquín. Yo le pediría, si son capacitaciones y generan certificados, le diría, muéstrame los certificados. Aquí están. Se llaman los... es tu fuente de verificación. Ahí está. Entonces, ¿queda claro lo que es un medio de verificación? No tengo necesidad de profundizar. Es solamente indicar en dónde está la fuente de la información de la medición del indicador. Del cálculo del indicador. ¿Queda claro o no queda claro? Sí, señor. Perdón, aquí vemos una matriz de marco lógico ya condensada, consolidada, en sus 4 niveles: fines, propósitos, productos, componentes. Vemos los supuestos, vemos los indicadores objetivamente verificables y vemos las fuentes de verificación. Bien, les voy a mostrar otro ejemplo. Ya lo voy a buscar y se los muestro. Me indican, por favor, si logran ver esta matriz. ¿Sí la ven? Jóvenes, pues, ¿pueden decir si ven la matriz o no mínimamente? Sí, profesor, lo que no es legible. No, ya la aumento, ya la aumento, ya la aumento.
¿Ya? ¿Ahora sí es legible? Sí, sí, señor. Dale, perfecto. Entonces miren que aquí tengo una matriz de marco lógico. Esta matriz de marco lógico es del proyecto que les presenté, de ese árbol de problema que les presenté sobre los subproductos de beneficio bovino. Tenemos acá los fines, el propósito, los componentes y las actividades. Bien, entonces, por el fin de comercialización de subproducto bovino legalizada, entonces tenemos dos indicadores: productividad de los procesos de aprovechamiento de subproductos de beneficio bovino y número de unidades productivas formalizadas en procesos en aprovechamiento de subproductos bovinos. Entonces acá tengo mi indicador, tengo mi meta, aumentar un 5%, y tengo una meta de una unidad productiva formalizada. A eso le defino unos factores de riesgo. Le digo, bueno, esto nada más es indicadores. Y de aquí, ay, perdón. Y aquí hasta acá son supuestos. Entonces le indico, bueno, perfecto. Para ese indicador tengo unos riesgos que son financieros, políticos y sociales. Es decir, se me pueden presentar estos riesgos que me impiden el cumplimiento de esta meta para garantizar la medición. ¿Y qué supuestos tengo? El proceso de formalización es complejo. Lo escribo como una hipótesis. Alta incertidumbre en el comportamiento del mercado. Bien, son mis dos supuestos. Entonces, si se me presentan también estos dos supuestos y estos riesgos y no logro cumplir la meta, ya sé que puede ser por alguno de estos criterios. Bien, ¿qué me faltó en esta columna? Que no sé por qué, ¿dónde está? La fuente de verificación. Entonces yo tendría, para poder validar esto, bueno, ¿cuál puede ser mi fuente de verificación de una unidad productiva formalizada? El registro de Cámara de Comercio. Registro de Cámara de Comercio sería mi fuente de verificación. Entonces fíjense que por cada nivel puedo tener varios indicadores. Acá tengo fin 1, fin 2, fin 3, fin 4. Entonces, para el fin 1 tengo dos indicadores. Para el fin 1 tengo dos indicadores. Para el fin 2 tengo también dos indicadores. Y para el fin 3 y 4, un indicador para cada uno. ¿Bien? Para el propósito, nada más definí un indicador. Para el primer componente, un indicador. ¿Puedo tener más indicadores? Para el componente 2, un solo indicador. Y así sucesivamente le voy asignando indicadores con su respectiva meta, sus respectivos riesgos y sus respectivos supuestos. En esto tienen que terminar, jóvenes, ustedes con su proyecto. Bueno, una parte, esto me lo tienen que hacer. Bien, preguntas, dudas, quejas o reclamos, que con gusto las atiendo. Si no hay, doy por hecho que quedó todo claro. Los escucho. Jóvenes, ¿no tienen nada por decir? Bueno, entonces mis hijos, no les quito más tiempo, nos vemos el próximo martes. Los estoy dejando descansar con trabajo, no les he puesto ninguno. Lo más probable es que mañana sí les aparezca que me tengan que desarrollar las fases restantes. ¿Perfecto? Dice señor. Entonces, que pasen buena noche y Dios los bendiga. Gracias, señor. Gracias, profe, muy amable. Gracias, profe. Feliz noche.